El libro de los Macabeos nos habla justamente de esto, no nos habla de la historia de Hanukkah. Los Macabeos, el libro de los Macabeos, estos 4 libros de los Macabeos, nos hablan de la historia de Hanukkah. Muchos creyentes, como nos decían nuestros hermanos de Chile anoche también, han optado por definitivamente no celebrar Hanukkah. Dicen, no celebramos Hanukkah porque no es una fiesta de la Torah. Es lo que les han enseñado. Pero como estábamos corrigiendo todas estas enseñanzas, sí se encuentra en la Torah. Sí es una fiesta, solo que tenemos que ver qué fue lo que el Eterno ordenó ahí en la fiesta de la dedicación, cuando Él dio los mandamientos con relación a la Hanukkah del altar del templo. Entonces muchos de Am Israel, muchos israelitas creyentes en el Mashiach, que se están preguntando si deben celebrar o no la fiesta de Hanukkah. Y preguntan porque en la enseñanza tradicional que hasta hoy han escuchado, es que no se encuentra en la Torah, y como no está en la Torah como las otras fiestas del Eterno, como las que aparecen en Levítico 23, para marcarlas, para celebrarlas, entonces sencillamente se oponen diciendo que esta fiesta es una adición y no debe conmemorarse, y así lo enseñan y por años están en esta enseñanza. Pero lo que hemos venido haciendo en estos días es justamente mostrando que, por el contrario, es una de las fiestas que también aparece en la Torah. No en Levítico 23, pero sí en el libro de Números. Entonces, muchos pues sencillamente dicen, no lo celebramos porque no fueron establecidos directamente por Elohim en su sagrada Torah. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, y ya lo vimos en los mensajes anteriores, que por el contrario está varias veces en la Torah. El asunto es que Hanukkah era eso, era la dedicación del altar, y era una parte muy importante en el servicio del Eterno. Cuando Moshe arma todo el Mishkan, lo último es el altar, y ahí viene la dedicación del altar, la Hanukkah del altar. Lo hizo Moshe mismo. Luego lo hizo Salomón cuando él construyó el templo. Luego lo hizo Esdras cuando regresó del cautiverio. Y cuando los macabeos ganaron y el Eterno les dio todas estas victorias sobre Antíoco y sus ejércitos, y sobre toda la apostasía que se llevó a cabo en sus tiempos, ellos también se preguntaron, bueno, no sabemos cómo es que se dedica el altar, vamos entonces a buscar en la Torah cómo es que se dedica el altar. Y eso lo hicieron y lo encontraron, porque sí está en la Torah. Entonces, hay otras fiestas, por ejemplo, como la fiesta de Purim, que también hay un libro especial, que es el libro de Esther, donde habla toda la historia justamente de lo que pasó con el pueblo yehudí en los días de Esther. Y también el pueblo la celebra, de tal manera que nosotros, como creyentes en el Mashiach, con mayores veras, cuando entendemos todo esto que sí está también escrito en la Torah, solo que debemos entender qué es lo que la Torah mandaba con respecto a estos días. Claro, muchos ya celebraron, así como la tradición lo ha ordenado, una velita el primer día, dos, ahí. Eso es tradición. Eso es tradición, eso no está en el libro de los Macabeos tampoco. Es la tradición que ha enseñado de esa manera. Anoche veíamos, ¿qué fue lo que el Eterno le mostró al profeta Zacarías? Una menorá, porque esa menorá estaba hablando de el Mashiach, y el Mashiach es el mayor altar, porque en él todos los pecados fueron tratados en un día por medio de su sacrificio.
Entonces es muy importante estas fiestas, pero nosotros necesitamos indagar, buscar profundizar para conocer la verdad de estas fiestas y no dejarnos llevar por la tradición, porque no estaríamos haciendo nada. La restauración a la cual el Eterno nos ha traído no es a restaurar tradiciones, no, es a restaurar su Torah, a restaurar la luz que Él ya estableció en la Torah. Entonces, la fiesta de Hanukkah ha sido manipulada y ha sido monopolizada en su práctica por la corriente rabínica ortodoxa. Ellos han monopolizado esta fiesta como si esto fuera exclusivamente de ellos. Nadie más lo celebra. Si usted ve en el cristianismo, ni idea de Hanukkah. Celebran es la festividad pagana de la Navidad. Catolicismo tampoco, pero han cogido muchas cosas de el judaísmo para celebrar Navidad, como las velitas y la Navidad. Todo esto son malas copias hechas de la fiesta de Hanukkah. Hoy Hanukkah, o hasta ahora Hanukkah, ha estado monopolizada en su práctica tradicional por la corriente rabínica ortodoxa. Y la corriente rabínica ortodoxa, como son los únicos que han celebrado esta festividad, pues ha establecido sus propias leyes sobre cómo practicar y seguir esta fiesta. Ellos son los que han establecido mandamientos sobre la celebración de esta fiesta, que no están en la Torah. Son parte de los agregados que se le han hecho también a la Torah. Como le digo, porque el libro que describe la fiesta, que es Macabeos, pues ni siquiera está en el canon de ellos. Y por eso necesitamos ir a este libro. Que no esté en el canon del judaísmo o que no esté en el canon del cristianismo no quieren decir que son libros que no debamos leer. Por el contrario, es muy interesante conocer toda la historia que está registrada aquí. Entonces, como esta fiesta ha sido monopolizada y mucha gente cuando oye de Hanukkah no investiga, sino que sencillamente entra a la tradición y se deja llevar por las corrientes de la tradición, necesitamos nosotros aprender que esta fiesta de Hanukkah no fue en absoluto establecida originalmente en el Talmud por los rabinos ortodoxos. No fue establecida por ellos. No fue. ¿Quién la estableció? Judas Macabeo y sus hermanos, que eran sacerdotes, quienes de ninguna manera eran fariseos del rabinismo ortodoxo. No, ellos eran sacerdotes que servían al Eterno en sus días. Entonces, la prescripción de esta fiesta, esta es en los 4 libros de los Macabeos. Libros que los judíos rabínicos de hoy ni siquiera, como les digo, tienen en su canon. Muchos tal vez se preguntan, ¿por qué los judíos rabínicos no agregaron los libros de los Macabeos en su canon bíblico? ¿Por qué no lo agregaron? Sabiendo que se celebra esta fiesta de Hanukkah y la base es el libro de los Macabeos, no los comentarios rabínicos, no, el libro de los Macabeos. Esa es la fuente de esta festividad. Ahora, ¿por qué los judíos no agregaron los libros de los Macabeos en su canon bíblico? Y para esta pregunta hay varias respuestas, varias posibles respuestas. Una de las cuales es que esta exclusión de los libros de los Macabeos podría atribuirse a la rivalidad que existía al final del periodo del Segundo Templo entre saduceos y fariseos. Puede ser. Recuerda que también había una rivalidad entre
el judaísmo rabínico y también los judíos esenios de Qumran. El problema de los judíos de Qumran y el problema de los fariseos, ¿cuál era el problema? El calendario del Eterno, porque el judaísmo optó por seguir los calendarios babilónicos, mientras que los esenios optaron por seguir el calendario del Eterno. Y como no hubo consenso, sencillamente se dividieron en estas dos grandes corrientes, la corriente de los judíos esenios de Qumran y la corriente de los fariseos. Entonces, había mucha rivalidad también entre saduceos y fariseos. Y esto llevó a que sencillamente no se pusieran de acuerdo tal vez en cuanto a tener también el libro de los Macabeos en su canon. Recuerde que los saduceos eran una clase sacerdotal y ellos eran los responsables del templo. Y los saduceos rechazaron abiertamente las interpretaciones orales de los fariseos. Esa clase protorrabínica que promovían abiertamente las interpretaciones orales. ¿Cómo lo hacen hoy? Hoy, la verdad, el judaísmo no es un judaísmo de Torá, es un judaísmo basado más en interpretaciones orales. Y este problema de entre saduceos y fariseos era un problema ya viejo. Ahora, los macabeos eran una familia sacerdotal, mientras que los rabinos que determinaron la forma final de su canon bíblico en el concilio de Jamnia eran descendientes de los fariseos. Ellos eran de la línea farisaica. Y el judaísmo de hoy es de la línea farisaica. Pero los macabeos eran una familia sacerdotal. Entonces, algunos hacen esta pregunta: ¿es posible que la exclusión del libro de los Macabeos fuera una de las últimas salvas de la batalla entre fariseos y los saduceos? Y puede ser que sí, porque los saduceos no estaban de acuerdo con los fariseos en imponer las interpretaciones orales, la Torah oral que se conoce hoy día. Esto que les estoy contando con respecto al concilio de Jamnia, recuerda que también está el concilio de Nicea, que es por parte del romanismo, donde se deciden muchas cosas para la religión, para el sistema de iglesia, pero de la misma manera hubo un concilio entre los descendientes fariseos, o sea, un concilio de los rabinos en el concilio de Jamnia, y ahí es donde se establece el canon bíblico que se tiene hoy en el pueblo judío. Los rabinos en Jamnia, al canonizar un documento que elogiaba tan claramente a la familia sacerdotal Hasmonea, esto era como prender aún más la chispa de esta división que ya había entre saduceos y fariseos. ¿Por qué los rabinos ortodoxos han mantenido la celebración de Hanukkah? ¿Por qué ellos la han monopolizado? ¿Y por qué es que se han creado tantas cosas que no aparecen en este caso ni en la Torá ni en el libro de los Macabeos? Entonces, una posible respuesta de esta manipulación, se puede decir, de esta festividad que ha estado a cargo de ellos. La pregunta es, ¿por qué ellos han mantenido la celebración de Hanukkah? ¿Por qué la han mantenido si no quieren el libro de los Macabeos en su canon? Una posible respuesta es que se debe a que esta fiesta
la fiesta de Hanukkah, ya estaba bien establecida dentro de la sociedad judía mucho antes de la creación del fariseísmo, que es un movimiento que nació después de la historia de Hanukkah y de los macabeos. El fariseísmo, como le digo, estos sistemas de gobierno que se han creado como el fariseísmo o el sistema rabínico del judaísmo, es una creación humana, igual que el sistema pastoral del cristianismo, igual que el sistema sacerdotal del catolicismo. No es lo que está en la Torá, porque ya el Eterno en la Torá había destinado, era que los sacerdotes y los levitas eran los encargados de la parte espiritual y del cumplimiento de la Torá. Entonces, ¿por qué hoy ellos todavía lo tienen? Es sencillamente porque esta fiesta se había establecido muy bien en todo el pueblo judío mucho antes de la creación del fariseísmo, como lo vemos en el libro de los Macabeos, a través de esta familia sacerdotal. Entonces, los fariseos han adaptado esta fiesta a su manera. Ellos la adaptaron a su manera y agregaron tradiciones y rituales obligatorios, además de la simple conmemoración, porque lo que se presentaba era eso, una conmemoración mucho más libre que el Eterno había ya establecido aún en la Torá. Por ejemplo, lo que les he estado comentando, el milagro del frasco de aceite que se cuenta cada año en Hanukkah. Mucha gente cree que así pasó, pero en realidad esta historia es probablemente que sea una invención de orden rabínico para suavizar la historia de Hanukkah. ¿Por qué suavizarla? Porque Hanukkah es una fiesta que conmemora las victorias de nuestro Elohim a través de las guerras y por lo tanto también evoca la muerte de muchos mártires que pagaron con su vida la defensa de la verdad del Eterno. Y es por esto que transformaron esta fiesta en una fiesta de encender velas en memoria de, puede ser entre comillas, un falso milagro, porque no lo vemos en Hanukkah, lo vemos en el Talmud, pero sabemos que en el Talmud también hay muchas historias que sencillamente se crearon para explicar algún asunto. Entonces no todas las historias hablan de una verdad, era para explicar algunos temas. ¿Por qué estar tan seguro de que el milagro del frasco de aceite es una mentira? ¿Por qué? ¿Por qué es tan seguro que este milagro sea una mentira? Y simplemente porque este milagro nunca es mencionado en los primeros interesados. Nunca lo mencionaron. Los más interesados de la historia, que es Judas Macabeo y sus hermanos. No hay ni una palabra de este milagro en los 4 libros de los Macabeos. Simplemente porque este milagro no tuvo lugar. Si no está ahí es porque no existió, nunca ocurrió. Pero hubo muchos otros milagros durante las guerras dirigidas por Judas Macabeo, que son bien y ampliamente mencionados en el libro de los Macabeos. Entonces, dicho todo esto, deberíamos, por la razón de que hubo adiciones rabínicas, muchos se pueden preguntar, bueno, y entonces si se añadieron tantas cosas rabínicas, lo mejor sería no conmemorar esta fiesta, que debe recordarse sabiendo que no fue establecida Hanukkah no fue establecida por los rabinos ortodoxos en el Talmud. No, fue establecida por Judas Macabeo y sus hermanos.
Ellos fue los que establecieron esta festividad. El Talmud y todo esto vino después. Y ahí es donde hay muchas adiciones, las cuales muchos las han comenzado a descubrir y optan sencillamente por no celebrar, pero tampoco profundizan un poco para ver de verdad dónde se inició la festividad, como ya lo vimos en la Torá, en varios personajes que habla la Torá, pero especialmente por Judas Macabeo y sus hermanos, que es lo que registra el libro de los Macabeos. Entonces, los Macabeos, el libro de los Macabeos es un libro que el judaísmo rabínico no tiene en su canon. Ellos se basan, por el contrario, es en las adiciones rabínicas, en el Talmud y otros escritos, pero no en lo que está en el libro de los Macabeos. Va entendiendo cómo es la historia, ¿no? ¿Por qué dejaríamos que esta celebración fuera monopolizada solo por los fariseos? ¿Por qué vamos a dejar eso? No nos preocupa a nosotros la restauración de la verdad del Eterno, la restauración de la Torá, la restauración de toda la luz del Eterno, la restauración de la luz del Mashiach. No nos interesa. Claro, yo soy el primer interesado en que nuestro Padre restaure las cosas como deben ser restauradas. Aún en este tiempo, como hemos hablado, la reconstrucción del templo que se llevará a cabo y también el altar que se tendrá que edificar ahí en un tiempo muy próximo. Entonces, para aquellos que están llegando y que están entendiendo esta celebración, necesitamos entender todos estos pormenores a fin de poder hacer una celebración a través de nuestra dependencia del Eterno, diciéndole: Padre, dirígenos. No queremos seguir todas estas adiciones, no queremos conmemorar una tradición que ha sido monopolizada. Queremos una fiesta libre donde el Eterno de verdad sea honrado, donde su Torá sea honrada, donde el Mashiach sea honrado, donde todas las verdades sean extraídas, mis hermanos, de esta fiesta para la edificación de su pueblo. Entonces, este festival de Hanukkah, así como el de Purim, ha sido mal encaminado a lo largo del tiempo. Ha sido mal encaminado, se han agregado muchas cosas, pero eso no significa que debíamos olvidarnos de estas fiestas. ¿Cómo olvidarnos de las victorias del Eterno? Ya hace casi 2 años que estamos pasando una prueba como humanidad. Pero mire cómo el Eterno nos ha dado la victoria hasta el día de hoy. Y cómo también no olvidarnos de las victorias que nuestro Padre ha realizado a lo largo de los años. Especialmente la gran victoria sobre el pecado, sobre Hasatán, sobre el mal, sobre la muerte, que obtuvo nuestro Mashiach. Su encarnación es una gran victoria. Su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación sobre todo, son grandes victorias. Y también a todos los que han pagado un alto precio porque nosotros tengamos esta luz. Entonces hay muchas razones para nosotros conmemorar esta fiesta y depende de nosotros conmemorar bien esta fiesta. Depende de nosotros, mis hermanos, hacer una bonita conmemoración, con mucha exaltación al Eterno, con muchos cánticos, con danza, mis hermanos, de alegría al Eterno, reunir a los hermanos con una buena comida, algo bonito para el Eterno, algo que exalte, mis hermanos, a nuestro Padre. Entonces, vamos ahora a el libro de los Macabeos.
si usted ya lo tiene, vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 1 del libro de los Macabeos. ¿De qué es que habla este capítulo 1? El capítulo 1 del libro de los Macabeos. Alejandro de Macedonia, el hijo de Filipo, partió del país de Quitín y después de derrotar a Darío, el rey de los persas y los medos, reinó en lugar de él en primer lugar sobre la Hélade. Libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Estamos hablando de Alejandro de Macedonia. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército poderosísimo y sometió provincias, naciones y dinastías que se le pagaba tributo a él. Después cayó enfermo y comprendió que iba a morir. Convocó a sus generales, a los nobles que se habían educado con él desde su juventud, y antes de su muerte repartió entre ellos su reino. Alejandro murió después de reinar 12 años, y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. Apenas murió, todos se ciñeron la corona y sus hijos lo sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. De ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del Imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos ha sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos. Disimularon la marca de la circuncisión y, renegando de la santa alianza de la Torá, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para gobernar sobre ambos reinos. Entonces entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y una gran flota. Ahí atacó a Ptolomeo, rey de Egipto. Este retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó todo el país. Después de derrotar a Egipto, emprendió el camino de regreso el año 143 y subió contra Israel, llegando a Jerusalén con un poderoso ejército. Antíoco penetró arrogantemente en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelero con todas sus lámparas, la mesa de los panes de la ofrenda, los vasos para las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el cortinado y las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Tomó también la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros que encontró escondidos. Cargó con todo eso y regresó a su país, después de haber causado una gran masacre y de haberse jactado insolentemente. Una gran consternación se extendió por todo Israel. Gimieron los jefes y los ancianos, languidecieron los jóvenes y las jóvenes, la belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto fúnebre. Sentada en el lecho nupcial, la esposa estuvo de duelo.
tembló la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después, el rey envió a las ciudades de Judá un recaudador de impuestos que se presentó en Jerusalén con un poderoso ejército. Y les habló amistosamente, pero con la intención de engañarlos, y después que se ganó su confianza, atacó sorpresivamente a la ciudad y les asestó un terrible golpe, causando numerosas víctimas entre los israelitas. Luego saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres tomaron prisioneros a las mujeres y a los niños y se adueñaron del ganado. Después levantaron en torno a la ciudad de David una muralla alta y resistente, protegida por torres poderosas, y la convirtieron en su ciudadela. Allí establecieron un grupo de gente impía, sin fe y sin Torá, que se fortificó en ese lugar. Lo proveyeron de armas y víveres y depositaron allí el botín que habían reunido en el saqueo de Jerusalén. Así se convirtieron en una permanente amenaza. Esto llegó a ser una acechanza para el santuario, un cruel y constante hostilidad para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del templo y profanaron el lugar Kadosh. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén y la ciudad se convirtió en una colonia de extranjeros. Se volvió extraña para los que nacieron en ella y sus propios hijos la abandonaron. Su santuario quedó devastado como un desierto, sus fiestas se transformaron en duelo, su Shabbatot en motivo de burla y su honor en desprecio. Tan grande fue su vergüenza como lo había sido su gloria, y su grandeza dio paso a la aflicción. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a la ciudad de Judá con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país. Los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario. Los Shabbatot y los días festivos debían ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados. Debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidando así la ley, la Torá, y cambiando todas las prácticas. El que no obraba conforme a la orden del rey debía morir. En estos términos escribió a todo su reino. Además nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Mucha gente del pueblo, todos los que abandonaron la Torá, se unieron a ellos y causaron un gran daño al país, obligando a Israel a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kislev, en el año 145, el rey hizo erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la Torá que se encontraban, y al que se lo descubría con un libro de la alianza de la Torá en su poder, o al que observaba los preceptos de la Torá, se lo condenaba a muerte en virtud del decreto real. Valiéndose de su fuerza,
se enseñaban continuamente contra los israelitas, sorprendidos en contravención en las diferentes ciudades. El 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que habían circuncidado a sus hijos se las mataba conforme al decreto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. Sin embargo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y tuvieron el valor de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que mancharse con esos alimentos y quebrantar la santa alianza, y por eso murieron. Y una gran ira se descargó sobre Israel. Este es el relato de el capítulo 1 de Macabeos. Vemos que la situación para el pueblo fue algo terrible, mis hermanos. Terrible toda esta historia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el surgimiento del imperio Seleucida en el capítulo 1 del 1 al 10. Un intento de tomar el tesoro del templo. Despojaron absolutamente de todas las riquezas que había en el templo. Esta parte que vamos a estar tratando es la cronología, toda la cronología de la historia del libro de los Macabeos. En el libro 1, en el libro 2 y en el libro 4 de Macabeos, donde se registra toda esta historia y cómo es que se celebra Hanukkah. Entonces, vemos cómo surge este imperio seleucida, cómo con todos sus ejércitos toman el control de Egipto, toman el control de Israel, y en Israel hacen un daño, pero impresionante. En el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 3, del 1 al 40, habla de un intento de tomar el tesoro del templo. Lo repite el cuarto libro de Macabeos, en el capítulo 3 y 4. Capítulo 3 y 4 habla de este intento de tomar el tesoro del templo. En el capítulo 4 de Macabeos habla de un complot contra Onías, en el capítulo 4, 1 al 16. Jasón se convierte en el Cohen Agadol. Recuerde que este era un sacerdote impío que, siendo pagano, él se convierte en el Cohen Agadol, y él es el que prohíbe la Torá, la lectura de la Torá, y persigue a todo este remanente fiel en el tiempo de los Macabeos. Menelao se convierte en el Cohen Agadol en el libro segundo, en el capítulo 4. Antíoco Epífanes llega a Jerusalén, como lo vemos en el capítulo 1 del 16 al 40, que ya lo leímos. Vuelve y repite esto en el segundo libro, en el capítulo 5 del 1 al 27, y en el tercer libro, en el capítulo 4 del 15 al 26. Del 1 al 41 vemos la abominación desoladora. ¿Cuál fue la abominación desoladora? Cuando pusieron la estatua del dios falso Zeus en el templo. En el libro 2, en el capítulo 6 del 1 al 17, habla de la historia de los mártires. Todos los que se oponían a todas estas leyes idólatras
que Antíoco y sus servidores estaban imponiendo en Jerusalén. Ellos no obedecían, este remanente fiel no obedecía a todas estas palabras que ordenaba Antíoco. Por el contrario, preferían la muerte antes que quebrantar los mandamientos de la Torá del Eterno. En el segundo libro, en el capítulo 6, del 1 al 17, habla esta historia de los mártires. Entre ellos Eleazar es martirizado. Habla de el martirio de Ana y sus 7 hijos. Habla de el comienzo de la revuelta, cómo fue que al fin los macabeos se despiertan para oponerse a todo este ejército maligno de Antíoco. Matatías muere en el capítulo 2, 49 al 70. Y luego viene una cantidad de batallas que se registran en el libro 1, desde el capítulo 3 y el capítulo 4. Y en el segundo libro, en el capítulo 8, las muchas batallas, y en todas estas batallas cómo el Eterno fue fiel y les dio la victoria. Luego, en el capítulo 4 viene la purificación del templo. En el primer libro, capítulo 4, del 36 al 61, y en el segundo libro, en el capítulo 10, del 1 al 9. Y aquí, en esta parte de la purificación del templo, donde habla también de la consagración del altar, la Hanukkah del altar, es en esta parte donde se ha añadido un relato del Talmud de Babilonia, que es el que han hecho encajar en toda esta fiesta de Hanukkah. En el Talmud de Babilonia, en el Tratado Shabbat, 21b, ahí aparece la historia que solo aparece en el Talmud con relación a ese poco de aceite que, según la tradición, dice que dura 8 días, pero no está en el libro de los Macabeos. Entonces, esto es una serie de batallas que se liberan en el capítulo 5 del primer libro, del 1 al 68. Y en esta parte de Macabeos, cuando está hablando de todas estas batallas, otro libro que la gente no lee es el libro de Judith, y Judith también habla de todas estas, de estos eventos, que habla el libro de los Macabeos en el capítulo 5. Luego en el segundo libro, en el capítulo 9 del 1 al 2, se habla de la enfermedad de Antíoco, los días de Antíoco, todas las batallas que el Eterno libró con el pueblo. Demetrio se convierte en rey. Luego vienen los nombramientos de Nicanor y Alcimus, Nicanor y Judas, la muerte de Nicanor. Segundo de Macabeos relata la muerte de Antíoco Epífanes en el capítulo 9 del 1 al 29, justo antes de relatar la purificación del templo. Muere Antíoco y viene luego la purificación del templo. El relato en segunda de Macabeos no pretende transmitir una cronología así como en orden, que ya era bien conocida, sino cubrir una vez más un tema que se registra en segunda de Macabeos 9, y en el 1 dice: por ese tiempo salió Antíoco del país de Persia, que es el evento que tuvo lugar poco antes de la limpieza del templo en el capítulo 10. En el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 10:1 dice: ahora los macabeos y su compañía, guiándolos el Eterno, recuperaron el templo y la ciudad. Y en segunda de Macabeos 9, 2 al 29, que es un paréntesis que presenta aquí toda esta historia,
habla justamente de cómo fue que se llevó a cabo esta recuperación. Ustedes no sé si han leído algo de la historia de Judith. Todo lo que narra el libro de Judith ocurre poco tiempo después de la purificación del templo, lo que habla en Judith 4:3, y antes de la muerte de Antíoco, durante este periodo. Estos libros, como no son leídos por la mayoría de la gente, debido a que los consideran como un peligro para su emuná. Recuerden que de esto les hemos hablado bastante, de lo que son los libros apócrifos. Los libros apócrifos. Un libro apócrifo no quiere decir que sea un libro maldito, no. La palabra apócrifo lo que significa es oculto. Sencillamente se ocultaron. Hay muchos libros. Por lo menos hay una noticia ahora. Toca esperar si es cierto, pero parece que se han rescatado 777 libros de Roma. 777 libros que se han ocultado a la humanidad. Hay muchos libros que se le ha ocultado a la humanidad. La Biblia, como yo les he dicho, por ejemplo, la Biblia etíope tiene muchos más libros que cualquier canon en cualquier Biblia de la tierra. La Biblia etíope tiene más libros que el canon judío, tiene más libros que el canon cristiano, tiene más libros que el canon católico, tiene muchos más libros. Libros que pocos conocen y pocos les interesa. Entonces, todos estos libros que se conocen como apócrifos, muchos de ellos, ¿por qué se ocultaron? Porque hablan del Mashiach. Se ocultaron sencillamente por eso. Nosotros sabemos que es un problema grave que ha habido con Casa de Yehudá. El velo que hay sobre ellos para no reconocer al Mashiach. Y lógicamente se ha ocultado es por eso. Pero nosotros debemos leerlo. No todo tipo de libro, porque hay muchos libros gnósticos. Y los libros gnósticos sí hacen daño. Pero hay que tener discernimiento y orar al Eterno. Como hemos visto, por ejemplo, con relación a todos los rollos de Qumran, los que hemos podido traducir, los que les hemos podido presentar, como el libro de los jubileos, los libros de Adán, los libros de los gigantes, los libros de la medicina de Enoch, el libro de Enoch, y los otros rollos. Son 972 rollos de Qumran. Es mucha literatura. El Apocalipsis de Elías, el gran rollo de Melquisedec. Bueno, una cantidad de literatura que cuando uno la lee, mis hermanos, de verdad que le ayuda a uno a afianzarse mucho más en la Torá. Lo que sí hay que evitar son los libros gnósticos, porque los gnósticos también van contra el Mashiach. Así como ocurrió con los masoretas, que ellos se opusieron fervientemente al Mashiach. Y es por eso que se han ocultado muchos libros. De eso hablamos también cuando hablamos de todos estos rollos de Qumran. Entonces es importantísimo, mis hermanos, conocer nosotros el libro de los Macabeos, donde aparece la verdadera historia de Hanukkah, donde se registra la verdadera historia. Vamos a ver un poco sobre algo que estaban preguntando anoche mismo con relación a esta festividad. Lógicamente, como terminamos viendo el programa anterior, Hanukkah se celebra por 8 días. Es una fiesta bastante larga. Y nosotros ya con toda esta luz que hemos visto, pues debemos prepararnos para la celebración. Debemos prepararnos porque más que una celebración es una invitación
a través de la necesidad que tenemos nosotros como creyentes en el Mashiach de inaugurar nuestros altares, porque hoy muchos están viviendo esta vida sin mucha oración, sin mucha comunión con el Eterno, sin indagar. Ellos mucho no investigan, no buscan. Entonces, lógicamente, eso al tiempo va a convertirse en un problema. Por eso, si vemos Hanukkah, el verdadero valor de Hanukkah es el asunto de la dedicación del altar. Y el altar, ustedes entienden que es nuestra vida de altar, es hoy nuestra vida delante del Eterno. Cómo mantener esa intimidad con Él, esa comunión con Él, el crecimiento en Él. Y necesitamos nosotros tener ese altar en el cual podamos estar continuamente en la presencia del Eterno. Les voy a pasar, mis hermanos, para no alargarnos mucho, también el ceder, pero vamos a revisarlo bien, vamos a ajustarlo bien, a fin de que ustedes también puedan tener una bonita celebración, un bonito tiempo, y ahí vamos a presentar algunas cosas prácticas. Esto que estaban hablando esta noche era justamente para dejar claro estos asuntos con relación a de qué parte de la historia es que nosotros debemos aprender con relación a Hanukkah, y es de el libro de los Macabeos. Por eso le leí este capítulo 1, porque es aquí donde como que se resume todo el asunto de lo que estaba pasando ahí en Jerusalén. Y al final, pues como ellos restauraron ese altar para el servicio del Eterno. Entonces, lo único que quedaría, mis hermanos, después de haber paseado por todos estos temas, pues lo único que quedaría es el ceder, para que en el tiempo propicio, pues usted pueda celebrar esta festividad. En el capítulo 4, en el capítulo 4 dice con relación a la purificación del santuario. Después de que se toma el templo, dice aquí en el libro de los Macabeos, en el 4:43, que Judas ordenó unos hombres que combatieran a los que estaban en la ciudadela hasta terminar la purificación del santuario. Después eligió sacerdotes irreprochables, fieles a la Torá, que purificaron el santuario y llevaron las piedras. Este santuario es el altar. Y llevaron las piedras contaminadas a un lugar impuro. Luego deliberaron sobre lo que debía hacerse en el altar de los holocaustos que había sido profanado. Tuvieron la feliz idea de demolerlo para que no fuera un motivo de oprobio, ya que los paganos lo habían contaminado, y lo demolieron y depositaron sus piedras sobre la montaña del templo en un lugar conveniente hasta que surgiera el profeta y resolviera lo que había de hacerse con esas piedras, que eran las que componían el altar. Después recogieron piedras sin tallar, como lo prescribe la Torá. Después recogieron piedras sin tallar, como lo prescribe la Torá, y erigieron un nuevo altar, igual que el anterior. También separaron el altar
y el interior del templo y consagraron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, no dice la Januquía, el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar. Mire todo lo que hicieron en la festividad, ¿no? Y encendieron las lámparas del candelabro que comenzaron a brillar en el templo. Además pusieron los panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y concluyeron la obra que habían emprendido. Y el día 25 del noveno mes, que es llamado Kislev, del año 148, se levantaron al despuntar el alba. Y ofrecieron un sacrificio conforme a la Torá sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Este fue dedicado con cantos, con cítaras, con arpas, con címbalos, justamente en el mismo mes y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado. Todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y adoraron y bendijeron al cielo que les había dado la victoria. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron las entradas y las alas y les pusieron puertas. En todo el pueblo reinó una inmensa alegría y así quedó borrado el ultraje infligido por los paganos. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar a partir del 25 del mes de Kislev, se celebraba con júbilo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Esto es la celebración original. En aquel tiempo levantaron alrededor del monte Sión altas murallas y torres poderosas para que los extranjeros no vinieran otra vez y lo pisotearan como lo habían hecho antes. Además, Judas puso en él una guarnición para que lo defendiera y fortificó a Batsur a fin de que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Cuando las naciones vecinas supieron que había sido reconstruido el altar y restaurado como antes el santuario, se irritaron profundamente y decidieron acabar con los descendientes de Jacob que vivían entre ellos. Por eso comenzaron a matar y a exterminar a mucha gente del pueblo. Judas hizo la guerra contra los descendientes de Saf, que habitaban en Idumea, en la región de Acrabatena, porque tenía asediados a los israelitas. Les infligió una gran derrota, sometiéndoles y apoderándose de sus despojos. Entonces, esto es la fiesta, esta narración que nos dice aquí en el primer libro, en el capítulo 4, nos está hablando de qué fue lo que hicieron, qué fue lo que ellos celebraron. Y esto es lo que nosotros necesitamos restaurar. Recuerda que estamos justamente en eso, en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Nosotros no somos talmúdicos, no seguimos el Talmud. No, nosotros seguimos la Torá del Eterno. Y esta dedicación del altar, que es lo que ellos están celebrando y a lo que le están dedicando 8 días de celebración, es lo que el Eterno está pidiendo a gritos para cada uno de nosotros, que restauremos nuestro altar, que en cada casa se restaure una verdadera vida de comunión, de adoración, de exaltación al Eterno, un tiempo especial delante de Él.
en sus casas, en las Quejilot igual. Tiempos de tefilá, de mucha oración. Especialmente en este tiempo, mis hermanos, se amerita que nosotros nos volvamos de lleno a una vida profunda de oración, de bendición al Eterno. Yo me recuerdo en el pasado, el Eterno nos permitió hacer una obra tremenda en el pasado. Pero ¿cómo se inició todo? Orando. Eran unas 80 familias, si no eran más, pero más o menos. ¿Qué me llevó el Eterno a hacer? Eso, a poner guardas todo el día y toda la noche. De tal manera que habían familias orando las 24 horas del día, por turnos. Terminaba una familia e iniciaba otra familia. Cada familia oraba una hora. Y terminaba esa familia y seguía otra familia. Y así teníamos, mis hermanos, oración 24 horas. Uno dice, eso quiere hacer el Eterno en nuestros días. Ese altar necesita ser restaurado. Y esta es la celebración original de Hanukkah. Esto fue lo que hizo el pueblo. Y esto era lo que el enemigo no quería, y por eso trató de quitarles todo, para que ellos no tuvieran esta vida de altar, esta vida de comunión con el Eterno. Entonces, durante 8 días celebraron la dedicación del altar, ofreciendo con alegría holocaustos, sacrificios de comunión, de acción, de gratitud, haciendo una fiesta maravillosa. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero hermano, ¿cómo hacer? Así como dice el libro de los Macabeos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta era la fiesta original. Luego, con el tiempo, sencillamente se le agregaron cosas tradicionales y hoy sencillamente se tiene una tradición. Pero es tiempo, mis hermanos, de restaurar esta verdadera fiesta. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo como lo vemos escrito en el libro de Macabeos. Si usted no lo pudo entender, léase el primer libro de Macabeos en el capítulo 4. Lea el capítulo 4. Ahí está cómo fue que se hizo esa fiesta y es lo que nosotros debemos hacer también en nuestros días. Así es que, mis hermanos, yo creo que nos queda pendiente solamente las bendiciones. Es que son 8 días, son 8 días de esta festividad, mis hermanos. No de manera tradicional, sino de la manera como hicieron los macabeos. La pregunta que yo tenía para finalizar es, ¿cómo quiere usted celebrar la fiesta? ¿Cómo la quiere celebrar? ¿Quiere celebrarla como los macabeos o quiere celebrarla como los fariseos? ¿Quiere celebrarla como los macabeos o quiere celebrarla como lo hacen los ortodoxos? Porque la original no es la que tienen los ortodoxos, es la que registra el libro de los macabeos. Y por eso, mis hermanos, nos hemos tomado el tiempo para hablarles con tanto detalle de esta fiesta. Y ¿cuál es el centro de esta festividad? El altar. Es el altar que debe ser inaugurado, el altar que debe ser dedicado, el altar que debe ser ese tiempo de calidad que cada uno de nosotros debemos tener delante del Eterno. Mis hermanos, que el Eterno nos ayude y bendito sea su nombre, porque Él va a poner en nuestros corazones que podamos levantar este altar para el servicio de nuestro Elohim, del Elohim de Israel. Beshem Adonai Yeshua.